Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer una práctica sencilla con la cual vamos a utilizar el conversor análogo digital del Arduino Uno. Para esta práctica vamos a utilizar los siguientes materiales: un potenciómetro de 10K, una placa Arduino Uno, un protoboard y un juego de cables para el conexionado. Aquí tenemos el esquema del circuito que vamos a armar en el protoboard, en donde podemos observar el símbolo del potenciómetro, el cual en uno de sus extremos va a ir conectado a uno de los pines de 5 voltios del Arduino. Por otro lado, el otro extremo va conectado a uno de los terminales GND de la placa, y el terminal del medio del potenciómetro, que es de la resistencia variable, va conectado al pin A0 del Arduino, a las entradas análogas del Arduino. Em, Aquí tenemos cómo va a quedar el circuito armado para esta práctica. Tenemos el potenciómetro. Uno de los extremos, como vemos, del cable rojo va conectado a el pin de 5 voltios del Arduino. El otro extremo, con el cable blanco, va conectado a uno de los terminales GND de la placa. Y el terminal del medio del potenciómetro va conectado a al pin A0 de la placa, a las entradas análogas del Arduino. Para alimentar el circuito hacemos uso del cable que viene con el dispositivo, y en un extremo lo colocamos en uno de los puertos del computador, que va a ser el que nos va a abastecer de energía, y pues en el otro extremo lo conectamos de la manera que se ve en la figura. Lo que pretendemos hacer en esta práctica es em, realizar la conversión eh, de una señal análoga de voltaje a una señal digital. Es decir, el potenciómetro, al variar, va a hacer que el voltaje en el puerto A0 varíe entre 0 y 5 voltios a través de la variación de resistencia de este elemento. Pues para complementar la práctica, lo que vamos a hacer es que cuando el potenciómetro marque 0 ohmios, esto va a simbolizar el 0 de una circunferencia. Y cuando el potenciómetro marque 360, perdón, cuando el potenciómetro marque los 10K de resistencia, va a simular los 360 grados de la circunferencia. Es decir, que vamos a trabajar en todo el rango del círculo, de 0 a 360 grados, con su equivalente de 0 a 10K. Para esto, pues vamos a escribir nuestro, nuestro código en... Aquí tenemos el entorno de programación, que es en donde vamos a escribir las instrucciones, ¿no? Yo, por facilidad, voy a utilizar lo que tiene que ver con el editor de texto Sublime Text, el cual me ayuda a escribir más rápido el código. Y pues lo que va a pasar es que una vez que yo escriba el código en Sublime Text, voy a abrirlo en el programa, en el software que nos da el Arduino, para descargarlo en el dispositivo. Entonces, de esta manera van a ver cómo funciona este programa, que es Sublime Text, con el plugin del Arduino. Vamos a ver cómo nos ayuda a escribir el código más fácilmente. Entonces, para eso yo me dirijo a una carpeta que yo he creado, que se llama prácticas, y voy a crear una nueva carpeta dentro de esta. La voy a poner con el nombre de conversor análogo digital. Como ven, se me crea un nuevo directorio, y dentro de este directorio voy a crear un archivo. Este archivo lo voy a guardar dentro de esta carpeta con el mismo nombre: conversor análogo digital. .ino.
que es la extensión de los programas del Arduino, conversor análogo digital. Es importante que tenga el mismo nombre que la carpeta que lo contiene. Entonces, aquí vemos cómo se ha creado el archivo y vamos a escribir los dos lazos o las dos funciones que tiene el Arduino. En este caso es la función de setup y la otra es la función de loop. Como ven, solo colocando esas dos palabras, el Arduino, aquí digo, el editor de código Sublime Text me acaba de escribir toda la sintaxis, ¿no? Tenemos, bueno, aquí vamos a poner un bloque de comentarios en donde yo voy a poner que voy a hacer en esta sección la declaración, variables y constantes. Más acá abajo, si quiero, lo copio. Y voy a poner que esta es la función de configuración. Y más acá abajo lo pongo. Voy a decir que esta es la función de código de programa. Entonces, bien, en esta sección donde dice declaración de variables, ¿qué es lo que voy a colocar yo? Voy a colocar las variables que voy a utilizar en este programa para hacer lo que les había explicado, de emular con el potenciómetro los grados de una circunferencia, y para cada ángulo que me den este rango de 0 a 360 voy a sacarle la función coseno. Entonces voy a declarar una variable de tipo float que se va a llamar ángulo. Esta variable, un momento por favor, en esta variable lo que voy a hacer es que la voy a inicializar en 0 y voy a copiar esto y voy a pegar, voy a llamar a otra variable que se llame ángulo grados. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos variables? La variable ángulo es en donde yo voy a guardar el ángulo en radianes para sacar el coseno de ese ángulo, y en ángulo grado o grados voy a convertir el ángulo que voy a tener aquí en radianes y lo voy a transformar a grados, ¿no? Entonces, si gustan, podemos poner un comentario y podemos decir que ángulo va a estar en radianes, y aquí digamos que el ángulo en grados. Muy bien, voy a declarar otra variable de tipo float también, en donde voy a guardar el coseno del ángulo. También la voy a inicializar en 0. Voy a poner un comentario, voy a poner coseno del ángulo. Después voy a poner una variable que voy a necesitar que se va a llamar float, perdón, que va a ser de tipo float. Y la voy a llamar con el nombre de 2pi. Después en el código vamos a ver por qué le pongo con ese nombre, y la voy a inicializar como 2pi. ¿Qué quiere decir esto? Que en la variable 2pi me va a guardar el resultado de la multiplicación de 2 por el valor de pi. Luego de esto vamos a crear una variable de tipo entero que yo la voy a llamar potenciómetro. En esta variable potenciómetro también, bueno, también la inicializo en 0 y voy a poner un comentario que diga que va a tener el valor de la conversión análogo digital. Listo. También voy a definir unas dos constantes que la voy a llamar grados max, y voy a decir que esta tiene 360 grados. El valor de esta constante grados max va a ser de 360. Cuando utilizamos
la palabra reservada define con el signo acá de gato, no ponemos punto y coma al final. También voy a definir otra variable que se va a llamar conversión max. Y le voy a asignar el valor de 1023. ¿Por qué de 1023? Porque el conversor análogo digital del Arduino es un conversor de 10 bits. Es decir, que me va a dar un número entre 0 y 1023. Recordemos que al decir que tiene 10 bits significa que el valor máximo que vamos a tener es 2 elevado a la 10, en este caso porque es de 10 bits, dando como resultado 1024. Pero como nosotros en sistemas digitales contabilizamos o el 0 se contabiliza, entonces sería en realidad de 0 a 1023. Listo, esto sería con la parte de la inicialización del código, donde tenemos las variables. Recordemos la variable ángulo, ángulo grados, coseno, 2pi y potenciómetro, esta de tipo entero. ¿Por qué de tipo entero? Porque en esa variable vamos a guardar el valor de la conversión análogo digital, que es un número entre 0 y 1023. Definimos las variables, definimos dos constantes, una que se llama grados max, que va a tener el valor de 360 y un valor de conversión max que va a ser 1023. Listo. Con esto me dirijo aquí a la sección o a la función de configuración, en donde voy a colocar la siguiente instrucción. ¿Qué significa serial.begin 9600? Es la velocidad con la cual se va a comunicar el PC con el Arduino. Listo. Solo esta línea de código necesitamos para la función de configuración y vamos a nuestra función del programa, en donde realmente vamos a escribir el código de nuestro programa, valga la redundancia, para calcular lo que habíamos dicho, el coseno de el ángulo que vamos a obtener de la conversión análogo digital del potenciómetro. Entonces hacemos uso de la variable potenciómetro y vamos a utilizar la función analog read. Como podemos ver, al utilizar el lector de código Sublime Text, basta con escribir unas pequeñas letras del nombre de la función y ya nos sale aquí las opciones que podemos tener. En este caso, aplazando la tecla Tab de tabulación, se nos acaba de escribir la palabra y aquí nos dice automáticamente que debemos de escribir un pin. En este caso nosotros hemos conectado en el pin A0. Listo, ¿qué va a hacer esta función de analog read? Lo que hace es leer el valor que tenemos en la entrada en este pin, en el pin A0 de la placa Arduino, y va a realizar la conversión análogo digital. Es decir, va a leer, qué sé yo, si en el pin está un voltaje de 5 voltios, lo que va a hacer esta función es decir, bueno, aquí tengo 5 voltios, su equivalente es 1023. Y si tengo 0 voltios a la entrada, bueno, su equivalente va a ser también 0. Entonces, el valor de la conversión se va a guardar en la variable potenciómetro. Listo. Luego de esto vamos a utilizar la variable ángulo. Hay que notar también que al momento de escribir el nombre de una variable que hemos definido anteriormente en la sección de acá arriba, vemos cómo nos da aquí como sugerencia de que puede ser esa palabra y le damos tabulación y se nos acaba de escribir automáticamente. Para ángulo vamos a hacer el uso de una función que se va a llamar conversión radianes. Más adelante les voy a indicar cómo se va a escribir esta función o cómo va a funcionar. Luego vamos a escribir otra función para la variable ángulo grados que se va a llamar conversión. Pongámosle conversión grados.
Listo. Listo. Entonces vamos a escribir estas funciones, el código de estas funciones que hemos escrito acá arriba, para luego continuar con el resto del código. Vamos a poner la función conversión radianes y vamos a escribir las líneas de código que necesitamos aquí. Ahora, esta función me va a devolver o me va a tener que retornar un dato de tipo float. ¿Por qué? Porque los radianes me va a dar un número con decimales. Entonces, para eso utilizo aquí indicando que me va a dar un resultado de tipo float. Aquí en el código tenemos lo siguiente. ¿Y qué tenemos aquí? Una lógica. Con un if vamos a escribir el siguiente código. Vamos a poner nuestra condición y va a ser la siguiente. Si en la variable potenciómetro tenemos que es menor, a ver, no sale el signo de menor, vamos a ver qué pasó, configuración de idioma, correcto. Si potenciómetro es menor o igual que 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el ángulo, nuestra variable ángulo, va a ser igual a 0. Punto y coma. ¿Qué quiere decir eso? Con esto aseguramos nosotros que en el límite inferior, cuando el potenciómetro se encuentre en 0 ohmios, me tendría que dar en el pin de entrada 0 voltios. Para asegurar el valor de la conversión que sea correcto, en el extremo inferior, le digo que ángulo va a ser igual a 0 radianes en este caso ya transformándola. Me va a dar 0 la conversión análogo digital en la variable potenciómetro y aquí yo aseguro que ese valor sea 0 radianes. Vamos a continuar y vamos a poner la palabra else if. Else if con la siguiente condición. Si el potenciómetro en cambio es mayor o igual que nuestra variable conversión max, entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir que el ángulo va a ser igual a la variable 2pi. ¿Qué hemos hecho en esta sección del código? En esta parte está asegurando el límite inferior, que en la variable ángulo se guarde 0 radianes. Si es que tal vez por ahí, por algo muy raro, me dé un número negativo, estamos asegurando que no se pase o que no sea inferior a 0 en radianes. Y por el otro lado, en el extremo superior, cuando el potenciómetro tenga un valor de 1023, si por alguna razón de la vida da, qué sé yo, 1024, lo cual obviamente nunca va a dar, pero es simplemente por una buena práctica, asegurar los extremos de los códigos, los extremos de las variables, perdón, vamos a decir que ángulo sea igual a 2pi, que en este caso aproximadamente sería 6.28 radianes. Listo. Ahora, si el valor del potenciómetro o el valor de la conversión está entre 1 y 1022, es decir, va a jugar entre los extremos, que no sea ni 0 ni 1023, entonces vamos a decir que el ángulo sea igual o se calcule mediante la siguiente fórmula. El valor del potenciómetro lo vamos a multiplicar por 2pi y a todo eso lo vamos a dividir por la variable conversión max. Esto lo hacemos mediante una regla de 3 simple, ¿no? Y esa sería la fórmula para calcular el ángulo.
Una vez que el código coge y lee todas estas instrucciones, nos va a tener que devolver un valor, ya sea 0, 2pi o un valor entre 0 y 2pi radianas. Entonces vamos a hacer la función, el uso de la instrucción return y nos va a retornar el valor de la variable ángulo. Esta variable ángulo se nos va a guardar sobre el valor de la variable ángulo, es decir, va a sobreescribir el valor que tiene actualmente. ¿Sí? Al hacer uso de la función, el programa empieza por aquí en esta línea, hace la conversión y lo guarda en la variable potenciómetro. Viene acá a esta línea de código y dice que ángulo es igual al resultado de esta función, conversión radianes, como aquí vemos. Mira todas estas opciones que tiene, estas condiciones, y la que sea la correcta nos va a devolver. Listo, eso con la función de radianes. Ahora vamos a hacer la función de conversión a grados, que sería algo parecido a lo que tenemos. Para esto, a ver, dejémosle ahí. Vamos a escribir la otra función que es conversión grados. Conversión grados. Y abrimos las llaves del código, ¿no? Y asimismo, de tal manera, hacemos los if de condicionamiento y tenemos nuestra primera condición que va a ser a esto. Si potenciómetro es menor o igual, nuevamente tuvimos problemas con, no, sí está bien. Si potenciómetro es menor o igual que 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir que ángulo grados va a ser igual a 0 grados. No debemos olvidarnos de escribir siempre el punto y coma después de cada instrucción. Y caso contrario, else if si potenciómetro es mayor o igual a, si potenciómetro es mayor o igual a conversión max, tenemos que nos va a dar el ángulo en grados 360. Si el valor del potenciómetro es mayor o igual a 1023, es decir, que está en su valor más alto el potenciómetro, decimos o aseguramos que el valor sea de 360 grados. Caso contrario, si el valor del potenciómetro de la conversión que está entre 0 y 360 grados sin considerar los extremos, decimos que la variable ángulo grados va a ser igual al siguiente algoritmo. Vamos a decir que va a ser igual a nuestra variable ángulo. La vamos a multiplicar por max. Grados max. Y la vamos a dividir para 2pi. Esta sería la fórmula así mismo haciendo una regla de 3 en donde digo, bueno, listo. O sea, el valor del ángulo lo voy a multiplicar por el máximo grados que sería 360 y lo divido para 2pi, es decir, si 360 es igual a 2pi, ¿cuánto será el otro ángulo? Así sacamos esa regla de 3 y así mismo nos va a retornar la variable ángulo grados. Entonces esta variable ángulo grados va a sobreescribir a la misma variable ángulo grados al momento que acaba de llamar esta función. Listo, entonces como ya tenemos hecha la conversión análoga, aquí vamos a poner un comentario que dice realizamos la conversión análoga digital. Acá nos va a decir que realizamos la conversión del ángulo radianes y también vamos a utilizar esto que es realizamos
del ángulo en grados. Listo. Ahora, qué vamos a hacer a continuación? Es algo solamente ya de visualización. No, antes de eso vamos a realizar el cálculo del coseno. Y para eso tenemos nuestra variable coseno. Y vamos a decir que es igual a ¿qué? A la función coseno ¿de qué? De nuestra variable ángulo. Ángulo, ¿y por qué de ángulo y no ángulo grados? Porque ángulo, recordemos, esta variable me indica el valor del ángulo en radianes, no en grados, sino en radianes, ya que esta función coseno propia del Arduino nos dice que él calcula el coseno siempre y cuando el parámetro o la cantidad que metamos aquí sean radianes. Si no hacemos la conversión, pues vamos a tener un error porque nos va a dar un dato que no es real. Listo, aquí vamos a escribir unas líneas de código para realizar la visualización en el monitor serie del software Arduino, donde vamos a ver lo siguiente. Dice, a ver, el mensaje, pongámosle algo así. Sería el print, pongamos el coseno, a ver, creo que se pone comillas. Correcto. Vamos a poner que diga el coseno de, dejamos espacio. Voy a escribir de esta manera ya que es un poco complicado hacer algo que me escriban en la misma línea todo el texto porque no se deja. ¿El coseno de qué? El coseno de, escribimos aquí para nosotros entender más fácilmente, el coseno de la variable ángulo grados. ¿Por qué ángulo grados? Para que lo podamos leer en el formato de 0 a 360 grados. El coseno del ángulo es. Y vamos a poner al último algo parecido a esto. Será el print la variable coseno. Correcto, con esto vamos a tener el mensaje en la pantalla que nos diga el coseno, por ejemplo, el coseno de 55.3 grados es el valor que me calcule la función cos. Y esto lo vamos a ver para visualización, lo vamos a ver con un tiempo utilizando la función delay en milisegundos. Miren como aquí me indica milisegundos. Cada 2 segundos, pongámosle. 2000 milisegundos equivalente a 2 segundos. Entonces, eso sería todo. Guardamos. Como podemos ver, esta es la estructura del programa. Float, tenemos aquí la configuración de las variables, la declaración de las variables en realidad. Variables declaramos y aquí declaramos unas dos constantes. Utilizamos la función de configuración para la comunicación entre el computador y el Arduino. Y aquí prácticamente usamos la configuración para la función lazo que se ejecuta indefinidamente en el tiempo. Adicionalmente tenemos el código de las dos funciones que es conversión radianes. Este código se encuentra aquí y conversión grados se encuentra acá. Sin nada más que esto, pues hemos guardado aquí los cambios y vamos a ver ahora cómo lo abrimos en el Arduino. Entonces aquí tenemos, bueno, vamos a abrir y tenemos lo siguiente. En la carpeta prácticas de mi computador en donde he creado está la carpeta conversor análogo digital que lo creé con Sublime Text. Abrimos y tenemos el archivo y vamos a ver lo siguiente. Como ven, el archivo está guardado exactamente tal como lo escribimos en el Sublime Text. ¿Sí? Lo que hemos guardado aquí se pasa automáticamente y lo tenemos acá en el software Arduino. Entonces vamos a hacer una verificación del código. Tenemos que irse compilando programa.
dice que tenemos un error. Listo, tenemos un error. ¿Por qué? Porque aquí no hemos puesto punto y coma. Vamos a ver el punto y coma, ¿no? Vamos a verificar nuevamente. Dice compilando programa. Y dice, listo, que no hay ningún problema. Se utiliza el 12% de memoria y tanta cosa, no hay ningún problema. Cogemos y lo descargamos con este botón de acá, subir. Y esperamos que se cargue en nuestra placa Arduino. En este momento dice que está subido. Vamos aquí en el monitor serie, que se encuentra ubicado en este botón. Vamos a dar clic y vamos a ver cómo nos permite visualizar, ¿no? Dice, el coseno de 360 es ya, y nos está saliendo de esta manera. Para corregir esto, para poderlo leerlo bien, vamos aquí a escribir ln. Vamos a hacer uso de la función print ln. Hacemos la verificación. No hay ningún problema. Subimos el programa a la tarjeta Arduino, prácticamente lo descargamos en realidad. Y dice que está subido y que no hay ningún problema. Presionamos aquí en el monitor serie y tenemos lo siguiente. Dice, el coseno de 360 es 1. Listo, para corregir esto de que nos estaba saliendo todo seguido, así no se podía entender, únicamente lo que hicimos es agregar aquí estas dos letras, que es printl, que es una función que me permite que las líneas salgan con un espaciado hacia abajo. Entonces voy a ir moviendo el potenciómetro hacia su valor de 0, porque ahorita está en 10K. Voy a moverlo y vamos a ver cómo va variando, por ejemplo. Estoy en 3.24, lo estabilicé en este momento. Entonces en 3.24.81 estabilizó. Vamos a calcular. Me dice que el valor del coseno de 324.81 grados es igual a 0.80. A ver, 81 grados a 46. Bueno, calculemos. 324.81. Vemos que el coseno es igual a 0.817, que aproximado me da 0.82, ¿no? Tenemos aquí 81. Listo, vamos a seguir variando. Tenemos, por ejemplo, aquí 253.72. Entonces, vamos, 253.72, el coseno, dice que es menos 0.28 en la calculadora científica y aquí también nos dice que es menos 0.28. Seguimos bajando y ahora tenemos un valor de 127. Calculamos 127.09, el coseno es igual a menos 0.061, teníamos acá con 0.72, perdón, 0.9 que estaba por aquí. Digité mal, a ver, 128.09, el coseno es igual a 0.62 aproximando decimal, está correcto. Vamos a disminuir un valor más y vamos a dejar en 21, que se estabilice, 21.47. El coseno me va a dar igual a 0.93, 0.93. Y para finalizar, en 0 grados, cuando el potenciómetro está en 0 ohmios, 0 grados, tenemos que el valor del coseno obviamente es 1. Listo, eso sería todo. Como podemos ver, podemos visualizar aquí los valores en este monitor. Hemos visto cómo utilizar la herramienta de Sublime Text para escribir más rápido el código en realidad, porque hemos ahorrado significativamente el tiempo al solamente escribir las primeras letras de cada variable y dar tabulación, y el código se escribe rápidamente así. Hemos abierto el archivo en el programa Arduino y hemos hecho la descarga. Hemos corregido unos 2 errores que nos había dado esto y pues hemos visto nuestro resultado así como hemos querido, ¿no? Listo, eso es todo. Pues si les gustó, no olviden dar like y compartir.
Y pues nos vemos en el siguiente video tutorial. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.